Gente linda, ¿cómo están ustedes? Saludo cordial a todos los que están con nosotros en la sintonía de la entrevista 2020. La pueden ver en cualquier momento, en cualquier lugar, en nuestros portales zonacero.co, seguimiento.co, emisoratlántico.com.co y también en nuestro canal aliado CTV Barranquilla. El invitado de hoy es una persona que admiro mucho porque tiene una columna en el diario El Tiempo, la tenía antes en el periódico El Heraldo. Escribe muy bien, tiene muy buenas ideas y además no solo es columnista, sino que también es empresario. Voy a saludar a Thierry Weiss, que nos acompaña en el día de hoy para conocer un poquito más su opinión sobre lo que está pasando con esto de la pandemia del coronavirus y enfocándonos sobre todo en su más reciente columna en el diario El Tiempo titulada 4 AES. 4 AES condensan la actitud para sobrevivir: ahorro, autosuficiencia, austeridad y adaptabilidad. Thierry, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu amable audiencia. Bueno, siempre leyendo tus columnas los días jueves puntualito, estamos ahí marcando para ver con qué te vienes. Me gustó mucho la columna del día jueves titulada 4 AES. 4 AES condensan la actitud para sobrevivir: ahorro, autosuficiencia, austeridad y adaptabilidad. ¿Qué quiere decir con eso en medio de la pandemia del coronavirus? Gracias, Jorge, y gracias por la pregunta. Mi idea sobre las 4 AES es la siguiente. En medio de esta situación tan difícil en la que estamos metidos todos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, como a nivel laboral, yo quise tratar de resumir en esos 4 términos las actitudes o los valores que yo considero que debemos reforzar para poder salir adelante en medio de esta situación tan atípica, tan inesperada, tan única. El primero de ellos es la cualidad o el valor del ahorro, que si bien se suele entender como algo que aplica para el mundo de las finanzas personales, creo que también lo debemos empezar a aplicar para la toma de decisiones en cuanto a las finanzas empresariales. Es decir, las organizaciones tenemos, me incluyo en ese verbo porque yo también soy empresario, las organizaciones tenemos que aprender a trabajar bajo unas restricciones de gasto mucho mayores a las que jamás hemos visto, creo que en nuestras vidas, y por lo tanto esa primera facultad del ahorro me parece que es muy importante, tanto en lo personal como en lo empresarial. La segunda que menciono, que es la autosuficiencia, tiene que ver con algo que estoy empezando a notar, y es que la cadena de abastecimiento a la que está acostumbrada la humanidad, que se ha establecido en los últimos, digamos, 30 años, esa cosa que llamamos la globalización, se va a ver interrumpida y se va a ver dificultada por la epidemia de la COVID-19 en muchos casos. No podemos contar con la misma facilidad con la que lo venimos haciendo, con la posibilidad de abastecernos de lugares distantes como la China, como Asia, etcétera, y seguramente del mismo modo otros países no van a poder contar con abastecerse de productos nuestros, como el café y como otras cosas que Colombia exporta. Entonces quise incluir en esos 4 términos la autosuficiencia, porque creo que las organizaciones y las naciones, si bien yo he sido un gran defensor de la libertad de mercado y de la libertad de intercambio y de la globalización, creo que las naciones y las organizaciones debemos prepararnos para quizá ver interrumpida la cadena de abastecimiento internacional a la que estamos acostumbrados. O sea, ¿está planteando algo así como ser más nacionalista de un tiempo para acá? A mí la palabra nacionalismo no me gusta, Jorge. Yo soy una persona que defiendo mucho la actitud cosmopolita ante la vida y ante el mundo. Yo soy un defensor del cosmopolitismo en lo personal y sobre todo en lo económico. Sin embargo, lo que uno defiende y lo que a uno le gusta no siempre es lo que ocurre en la realidad. Y yo sí creo
que va a haber una ola de nacionalismo, no solamente político, sino económico en lo que se viene, y que en algunos casos esa ola va a ser una sobrereacción a lo que está sucediendo, pero en otros casos va a ser la reacción natural y las medidas que los empresarios y los productores vamos a tener que tomar frente a lo que está sucediendo, porque va a haber interrupciones en las cadenas de abastecimiento, no solamente por un tema nacionalista, sino porque puede haber problemas logísticos, puede que haya problemas aduaneros, puede que haya problemas de transporte, puede que haya unos países que tengan que cerrar su economía de nuevo por nuevos rebrotes de la pandemia que ocurren en los próximos meses, y los que necesitamos de esa materia prima para abastecernos tendríamos que buscar otras alternativas. Entonces, más que un nacionalismo, yo llamaría a una flexibilización y a una diversificación de la cadena de abastecimiento, de manera que podamos tener proveedores tanto locales como extranjeros. Ya. Thierry, una cosa, ahora le quiero preguntar, no al columnista, sino al empresario. ¿Cómo has visto el desarrollo de la pandemia y cómo las empresas están haciendo frente a la crisis? Jorge, esto es una situación para la que nadie estaba preparado. Es una, como lo han dicho muchos analistas internacionales, es una crisis que es la única vez en la vida que nos ha tocado a nosotros verla, y nos aboca a una recesión o quizá a una depresión económica que no se había visto desde la depresión del 29-30 del siglo pasado. Es decir, estamos hablando de algo que casi que en 100 años no había ocurrido. Entonces, para los empresarios es un reto nunca visto, es un reto administrativo nunca visto, y además un reto que cambia día a día y que a veces cambia casi que hora a hora. Es decir, lo que es cierto hoy puede que mañana no aplique. Las decisiones que tomamos la semana pasada puede que ya hoy no nos sirvan. Entonces, es una situación que está exigiendo, una de las 4 palabras que coloqué en la columna, que está exigiendo de los empresarios una capacidad de adaptación, una adaptabilidad que nunca antes habíamos visto. Dentro de eso, algunas personas lo están haciendo mejor que otras, algunas organizaciones les está yendo mejor que a otras, y algunas organizaciones ciertamente están siendo más golpeadas que otras. Entonces, sí, claro, las reacciones tienen que variar muchísimo dentro de toda la gama de actividades a las que se dedica el empresariado. Desde tu óptica, ¿cómo está el gobierno nacional enfrentando la pandemia? Es muy fácil criticar, Jorge. No solamente me quiero referir al gobierno nacional, sino al gobierno local y a los gobiernos de otras localidades y de otros países. Es muy fácil criticar. Sin embargo, estamos ante una situación para la cual no había ningún guión escrito. Estamos ante una situación para la cual nadie podía estar preparado porque nadie nunca le había tocado vivirlo. Teniendo en cuenta esas condiciones, yo he tenido la opinión que el gobierno nacional lo está haciendo bastante bien. Yo he sido muy defensor de las medidas que el presidente Duque ha tomado, y creo que en medio de la gran incertidumbre y en medio de las dificultades tan complejas que estamos enfrentando, estamos bien representados, tanto en lo nacional como en lo local, quiero añadir. Ahora, esta semana se abrieron varias actividades comerciales, empresariales. Este regreso paulatino a la actividad económica, ¿cómo lo sientes? Yo te voy a ser muy franco, me voy a apartar un poco de la línea oficial que se ha tomado frente a este tema. Yo soy muy temeroso. Yo he defendido la necesidad de equilibrar las medidas sanitarias con las medidas de reactivación económica. Quiero decir con eso, no podemos durar encerrados, no podemos durar en cuarentena indefinidamente. Eso es sencillamente imposible. No solamente porque llevaría a un colapso total de la economía y a un empobrecimiento de la población con todas las consecuencias que eso puede tener, sino porque la misma gente no se lo aguanta. Eventualmente la gente va a buscar la manera de salir, de reactivar su vida y de reactivar sus actividades económicas. Entonces, una cuarentena total, permanente, indefinida, es algo inviable y es algo, me parece, imposible incluso de obligar a la sociedad a que lo cumpla. Sin embargo, tampoco soy partidario de una reapertura prematura, tampoco soy partidario de que reabramos la economía antes de que estemos sanitariamente preparados para hacerlo,
porque eso también puede llevar a unas consecuencias desde el punto de vista epidemiológico que todos podemos imaginar cuáles son. Entonces, definitivamente hay que moverse entre esos dos extremos y a mí no me gusta ninguno de los dos. La conclusión es que nos toca tomar una decisión. En toda esa gama de grises que existen entre un extremo y otro, nos toca tomar una decisión como sociedad, como nación, como país, etc. Exactamente dónde vamos a colocar la aguja, dónde vamos a poner el dial entre apertura y cuarentena, de nuevo, es algo que nadie lo puede saber. Necesariamente tenemos que hacer una apuesta como país. Tenemos que tomar una decisión de si abrir hoy o en una semana o en un mes. Esa decisión tendrá consecuencias, unas buenas y otras malas. Desafortunadamente, esta es una situación que reviste de las características de la tragedia griega. No hay una salida perfecta, no hay una salida óptima a este problema, pero sin embargo estamos obligados a escoger una salida. Tenemos que tomar una decisión. Entonces, esta reapertura que estamos tomando en este momento, para contestarte ya más concretamente tu pregunta, a mí me parece que es acertada desde el punto de vista de lo que vengo diciendo, de que tenemos que tomar una decisión, no podemos permanecer encerrados para siempre, pero tiene unos riesgos muy altos. Y desafortunadamente muchos de esos riesgos no están bajo control del gobierno, ni de este ni de ningún gobierno. Realmente creo que es justificable reactivar poco a poco la economía, dando pasos cada vez más en esa dirección, cada semana o cada 15 días, ir abriéndola un poco más, pero eso no va a funcionar si no contamos con la colaboración de la ciudadanía que respete los protocolos y que respete las medidas que es necesario mantener para evitar que esa reapertura de la economía se nos salga de control. Thierry, ¿y cómo ves la cosa en Barranquilla y en el Caribe colombiano, que tiene unas especificaciones muy distintas a las del interior del país, sobre todo por nuestras condiciones de pobreza, esa dicotomía salud, economía y esas aperturas? ¿Cómo nos va a ir aquí? Yo tengo mucha preocupación por esas condiciones que tú mencionas. Solamente haría la salvedad que yo no creo que el Caribe colombiano sea tan distinto al resto del país en ese sentido. Creo que esas condiciones existen en muchas partes, pero hay temas culturales que de pronto nos hacen más vulnerables a esas condiciones. Yo pienso, Jorge, y aquí estoy hablando desde un punto de vista personal, obviamente en este tema de la pandemia nadie tiene las respuestas, ni siquiera los expertos. Los expertos, los epidemiólogos y los médicos ni siquiera se han puesto de acuerdo. Entonces, quiero hacer la salvedad de que cualquier opinión que uno emita es un poco especulativa de todas maneras. Yo pienso que hay una serie de medidas que se podrían tomar, como por ejemplo aislamiento físico en situaciones de afluencia, como por ejemplo el uso de tapabocas, como por ejemplo el lavado frecuente de manos, como por ejemplo el no contacto entre las personas, como por ejemplo suspender hasta que sea posible eventos masivos como conciertos, partidos de fútbol, etc. Yo pienso que si nosotros aplicamos esas medidas y si se pudieran llegar a cumplir, creo que podríamos reducir significativamente el nivel de contagio de la enfermedad de tal manera, no que evitemos que a todo el mundo le dé, porque creo que eso va a ser un imposible por muchos meses, pero sí que reduzcamos el nivel de contagio lo suficiente para que podamos volver a un equilibrio entre actividad económica y prevención de la COVID. Entonces yo no creo que nosotros en el Caribe colombiano seamos incapaces de lograr eso. Creo que se necesita algo de cultura ciudadana y se necesita mucha colaboración de la sociedad para lograrlo, pero no siento que nosotros seamos incapaces de hacerlo. Creo que se puede. Perfecto. Thierry, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos deleitándonos con tus columnas los días jueves en el periódico El Tiempo. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias y muchas gracias por la entrevista. Saludos. Bueno, Thierry Weiss es el columnista del diario El Tiempo, un conocido empresario aquí en la ciudad de Barranquilla. También queríamos conocer su opinión sobre esto de la pandemia. Ahí la tienen, la pueden ver esta entrevista en cualquier momento en nuestros portales, zonacero.co, emisoratlántico.com.co, seguimiento.co en Santa Marta y también nuestro canal aliado CTV Barranquilla, canales 104 y canal 33 en el municipio de Soledad. ¡Feliz día para todos!